No se trata de perseguir, sino de enseñar. Así he titulado la enseñanza hoy, la prédica. No se trata de perseguir, sino de enseñar. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19. ¿Todos lo tienen? Muy bien. Solo uno se me coloca de pie con voz de trueno y me lee el pasaje bíblico. Capítulo 9, versículo 1 al 19. Amén. Gloria a Dios por esa palabra. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien fuerte, bien fuerte, más fuerte, más fuerte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo altar puesto contra la iglesia, pagano, en el nombre de Jesús, en Colombia, en el nombre de Jesús, en los países latinoamericanos, en el nombre de Jesús, a nivel mundial, ahora mismo se derriban en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de nuestro Dios. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido leída, Señor, y en este momento tu espíritu se mueve con poder, oh Dios. Tu espíritu se mueve, Señor, de manera sobrenatural para entregar tu palabra, una palabra de salvación, una palabra de vida, oh Dios. En el nombre de Jesús, unge a la iglesia, Señor. Unge, oh Dios, a aquellos que van a recibir tu palabra, a aquellos que van a abrir el corazón, oh Dios, a Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tu presencia siga fluyendo en medio de nosotros. Aleluya, amén y amén. No se trata de enseñar. Muy bien. No se trata de perseguir, sino de enseñar. Les digo esto porque muchas veces, antes de conocer a Cristo, somos perseguidores. Pero también cuando se conoce a Cristo, también el cristiano se vuelve un perseguidor. Que no debería ser así. Pero termina convirtiéndose en un perseguidor por no usar bien la palabra, por no escudriñar bien la escritura y por no estar atento al mensaje. Y lo digo porque eso se evidencia en sectores políticos y religiosos. Cuando una persona es de izquierda, es comunista, entre comillas, llamémoslo así, entonces la iglesia comienza a perseguirlo. Y comienza a relacionar todas las cosas negativas que hay en el comunismo hacia esa persona. No se trata de perseguir, sino de enseñar. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Peor aún, cuando en el sector religioso atacamos a otros. O en la política, cuando la alcaldesa de Bogotá montó a la alcaldía, cientos de mensajes en las redes sociales decían que Sodoma y Gomorra había llegado a Bogotá y que tenía poder sobre toda Bogotá, y por eso todos iban a ser perdidos. Pero hasta este momento el cristianismo en Bogotá crece para la gloria y honra de Dios. No se trata de perseguir, sino de enseñar. Un alcalde un concejal supuestamente cristiano, defensor de la familia, atacó verbalmente a esta mujer.
defensor de la familia y su familia patas arriba. No se trata de perseguir, sino de enseñar. Porque ese es el propósito. Tú estás en la casa para no perseguir a tus familiares. ¿Sino para qué? Para enseñarles la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Porque de eso se trata el Evangelio. Para entender un poco más el contexto de este perseguidor llamado Saulo, porque aquí se llama Saulo y después se cambió el nombre a Pablo. Es el apóstol Pablo. Cuando nosotros conocemos de Cristo, recibimos a Jesucristo como único y salvador, automáticamente somos transformados. Nos arrepentimos y nos convertimos. Pasamos de ser, entre comillas, del mundo a ser del reino. Digo entre comillas del mundo porque se relaciona la palabra de esta manera. Todos estamos en el mundo, pero para diferenciar entre el incrédulo y la persona que cree. Hay que hablar, para entender el contexto histórico, hay que hablar de lo que se presentaba en Jerusalén. Por eso cuando tú tomas un pasaje bíblico, si hay alguna pequeña cosa que no entiendes, es bueno que tú lo preguntes, porque eso sirve para enriquecer el conocimiento. Y de eso se trata la escuela dominical. Para eso se hizo la escuela dominical. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El propósito, según Hechos capítulo 9, versículo 1 al 31, es que el arrepentimiento va siempre directo a la conversión, a conocer a Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, porque estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Aleluya. Esta situación correspondía a la disputa que ocurría entre los hebreos y los helenistas. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, simplemente anótelo. Esta disputa se debía a aspectos de lenguaje teológico. Ambos grupos eran judíos, pero el de Pablo atacaba a los helenistas que habían conocido de Cristo, que llevaban el evangelio de Cristo, y los atacaban, como dice textualmente en el pasaje, para matarlos, para borrarlos del planeta. Es una forma que el anticristo utiliza para desaparecer el cristianismo. Ya no nos puede matar físicamente, pero utiliza muchas artimañas para bloquear al cristiano. La Biblia dice que aún los escogidos serán. Tú tienes que estar atento, porque la fe es por el oír, y el oír es por qué. Y a su nombre, y a su nombre. Estos dos sectores religiosos, judíos y helenistas, o sea, los cristianos de otras ciudades que eran judíos, pero su mundo cultural pertenecía al griego. Ellos hablaban griego, transmitían el mensaje bíblico en esa lengua, que hoy conocemos a la Septuaginta, la Biblia, de donde sale la traducción. La diferencia, escúcheme bien, la diferencia radicó en que los judíos eran fieles a la ley, a la Torá. Los judíos, los que estaban al mando del apóstol Pablo. En contraste con los helenistas, que no le daban la misma importancia a los mandamientos de los religiosos que implementaron hacia la ley. 600
13 mandamientos impuestos sobre la Biblia, sobre el canon de la Biblia. Esto significa de que ellos practicaban no la ley ni la Torá, sino los mandamientos que ellos mismos colocaban. Uno de ellos, para no leerse los 603, era que le decían a los hijos de los padres: ¿tú quieres honrar a papá y a mamá? Sí. Entonces llega allá y dile escorban. La ofrenda que tú le vayas a dar a ellos, la ayuda que tú le vayas a dar a ellos, nos la das a nosotros. Y tus pecados te son perdonados. Violaban uno de los mandamientos. Honra a padre para que tus días... ¿Cuántos honran aquí a papá y a mamá? Es uno de los tantos. 613 mandamientos. Toda esta discusión generó persecución hacia los helenistas, la cual se inicia con el arresto y muerte de Esteban y el esparcimiento de todos los cristianos por Judea y Samaria. Capítulo 6, versículo 2 en adelante. Llevar el evangelio mostraba el motivo por el cual Saulo perseguía a los cristianos. ¿Un propósito? Simplemente por ser evangélico, te persigo. ¿Cuántos de aquí son perseguidos? Ni uno. Porque estamos siendo perseguidos, sino que tú no estás fijando, te estás pensando en el anticristo que va a venir. Tú tienes que pensar en el momento de ahora, no en el de mañana. El futuro es ahora, no es mañana. Es el que estás viviendo en este momento. Lo que puede suceder después que se acabe la escuela dominical con tu vida. ¿Estás preparado para irte con el Señor? 2 apenas. ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? Porque no sabemos qué sucederá después de la escuela dominical. ¿O sí? El COVID ya no nos va a matar, pero el clima ese sí nos puede matar. El oxígeno que estamos respirando, contaminante, daña nuestros pulmones. Eso nos puede matar. El clima, frío, caliente, lluvia, frío, caliente, lluvia, te puede causar la muerte. Pero tú tienes a Cristo, tienes vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Bien fuerte porque es para nuestro Dios. Saulo en sus persecuciones contaba con la autorización del sumo sacerdote, quien era el principal líder del Sanedrín de Jerusalén. Recibía cartas para perseguir y matar a los judíos cristianos fugitivos durante el Imperio Romano. Porque eso decía el sumo sacerdote, que eran fugitivos. Simplemente por llevar el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de salvación. La persecución fue una bendición. La persecución es una bendición para el cristiano, porque el cristiano sale a evangelizar. Cuando no hay persecución, todos se quedan en casa. Y a su nombre. Si no hay persecución en la iglesia primitiva, no hubiera visto el evangelio. Mire lo que Dios utiliza para bendecir a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Los hechos ocurren en Jerusalén y Damasco, pero también el texto hace referencia a Cesarea. Si usted se lee hasta el verso 31, se da cuenta que menciona Cesarea y Tarso. También hay 2 microrelatos de Pedro, que hace unos milagros y que se conecta entre sí, pero solamente me voy a sostener en lo que hizo Pablo. Me voy a sostener
en la palabra que no se trata de perseguir, sino ¿de qué? El relato utiliza una secuencia narrativa que se presenta por medio de microrelatos que se encuentran y se estructuran entre sí. Primero, Saulo como perseguidor, capítulo 9, versículo 1 y 2. Segundo, el encuentro de Saulo con Jesús, versículo 3 al 9. Tercero, la misión de Ananías, versículo 10 al 19. Cuarto, el inicio del ministerio de Saulo y las primeras confrontaciones que tuvo él, versículo 20, 25. Y quinto, la predicación de Saulo en Jerusalén y la iglesia en paz para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que Saulo se arrepiente, se convierte, él dice voy a dar el paso de se bautiza y dice tengo que comenzar a predicar. Él no espera 1 año, 2 años, 10 años para salir a evangelizar. Automáticamente eso se produce, porque es la presencia del Espíritu Santo la que desciende sobre ese cristiano, sobre ese creyente. ¿Cuántos dicen amén? Desde este punto de vista teológico se puede evidenciar la supremacía, escúcheme bien, de Dios. Él utiliza mecanismos que son incomprensibles para el ser humano. Mientras tú estás pensando cómo vas a evangelizar, Él ya está tocando el corazón de los inconversos. La acción tuya también vale, pero el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de la tierra. Jesús dijo: yo me voy, no se queden tristes, porque mandaré a quién, y estará con ustedes. De ti depende conservarlo. Yo le doy gracias a Dios porque el Consolador es Espíritu. Si no, tuvieran una lámina del Consolador. Bueno, algunos religiosos tienen una paloma, porque ven en la Biblia un símbolo. El evangélico tiene una jarra de aceite. Son los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve con o sin, pero Él se mueve en medio de nosotros para bendición de nuestros hogares. Otro aspecto teológico importante es el arrepentimiento de los pecados, que genera acción de transformación, la cual fue obedecer a Jesús y predicar su palabra a los gentiles. Versículo 15, a reyes y a los hijos de Israel. Automáticamente Pablo en el versículo 5 recibió una orden de Dios: le predicarás a los reyes y a todos los hijos de Israel. El último apóstol, porque así lo dice la Biblia. También es necesario hablar de la santificación. Saulo se arrepiente e inmediatamente fue lleno del Espíritu Santo y posteriormente pasó de la obediencia y fue bautizado. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Y me voy a detener en el versículo 4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Usted no ha escuchado ese nombre, esa voz, perdón, en su casa? Gustavo, ¿por qué me persigues? ¿No lo ha escuchado? Si no lo ha escuchado, es porque en realidad tu tranquilidad y tu vida espiritual con Dios está de manera excelente. Quiere decir que ya Dios te ha entregado una misión. Y la misión no es de perseguir, sino de ¿qué? De enseñar. La palabra de Dios dice
que nosotros estamos hechos para enseñar y transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Ese es el propósito por el cual se escribió la Biblia. Ese es el propósito por el cual el canon de la Biblia fue cerrado, para que no le añadieran más libros. Pero la iglesia, desde el siglo II, a través del montanismo, se ha rebelado contra la palabra y ha puesto libros encima de la palabra, al punto de que hoy la nueva reforma apostólica está influyendo en el cristianismo. Es la fusión de los pentecostales y los carismáticos para crear nuevos mandatos dentro de la ley. Por eso es que usted ve a los neoapóstoles, los que se autoproclaman apóstol. Si nosotros meditamos en la palabra apóstol, te sorprende, porque es un enviado de Dios a cumplir una misión. No es uno que se autoproclama para que lo veneren. El último cayó. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice que a través de generaciones el anticristo se está levantando. Pero la pelea no es contra el cristianismo, no es contra ti ni contra mí, sino contra el Cordero. Apocalipsis 17, versículo 14 dice: y pelearán contra el Cordero, el Señor de señores, el Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no podrán contra él, no podrán. Nosotros no tenemos que pelear con nadie, no tenemos que perseguir a nadie, tenemos que transmitir el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo nos sorprende, porque en el 5 dice: dura cosa te es dar cosas contra. Dar cosas contra el aguijón literalmente se refiere a la resistencia terca. El cristiano que es terco se resiste, persigue a los demás. Cuando literalmente es una persona terca, un buey se le aplica la palabra coces o puya, es una espuela para azuzar al buey, punta cerrada que tiene una vara de los vaqueros para castigar al buey. Pablo persigue a Jesús, Jesús se le aparece y se resiste. Y ahí es donde viene lo bueno. Al resistirse, usted nota que al final Pablo pierde la visión. Pero no porque Dios se la quita, sino porque su estado pecaminoso trata de ver la realidad de Jesús. Se resiste en ese momento, pero en última reconoce a Jesús como el Rey de reyes y Señor de señores. Dice la palabra que su visión fue nula, pero al final también vemos que Dios le entregó la vista una vez más. ¿Con qué propósito? Llevar el evangelio, resistir a la autoridad legítima de Dios. Eso es rebelión, resistirse. Saulo se estaba lastimando como el buey se lastima con la puya que el vaquero le pone. Es una forma literal
demostrar la palabra de Dios para entender la analogía que está viviendo Pablo en ese momento y cómo Lucas escribe para darnos a entender a nosotros la resistencia que tú le pones a la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí son bendecidos? Entonces no podemos colocar resistencias. Y una de las resistencias es abstenerme de hacer las cosas buenas y agradables que solo a Dios le gustan. La iglesia evangélica, a través de la Reforma, ha sufrido una persecución. El cristianismo ha sufrido una persecución que nosotros quizás no vemos hasta que no buscamos el conocimiento. Los nuevos reformadores que vienen desde el siglo II a través del montanismo hasta nuestro tiempo. Sorpréndase de esto. La nueva reforma apostólica, con la tercera hora del pentecostalismo, creó un diseño único para seguir el neoapostolismo, sea autonombrarse apóstol, para decirle a los demás cristianos que deben de sujetarse, que ellos son los únicos que tienen la autoridad. Llaman entre sus palabrerías y alegorías una frase del quíntuple mandato de Dios, colocando el apóstol por encima de los demás, y el apóstol está por debajo de los demás. Pero eso sucede porque muchas veces nosotros no comprendemos lo que la Biblia nos está enseñando. Simplemente queremos meditar en un solo concepto, y es en ese concepto y no me salgo de ahí. Esto se produce por una coalición de cristianos pentecostales y carismáticos que se unieron con un mismo propósito, pensamiento y credo. Ellos sostienen que la autoridad bíblica, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que estar sujeta a la palabra dinámica de ellos. Por eso es que tú ves que estos apóstoles le colocan libros encima de esta Biblia, al punto de que después te dicen: si tú quieres ser profeta, tienes que leerte uno de esos libros. Si tú quieres ser pastor, tienes que leerte uno de esos libros. No te muestran la Biblia, te muestran sus conceptos y sus teorías, mandamientos de hombre. Pablo advierte en las cartas. Pablo le dice a Tito: pilas. Capítulo 1, último versículo dice: dicen conocer a Dios, pero su conducta habla de quiénes son. Refiriéndose a la posición, cómo debe estar un elegido delante de la presencia de Dios. Una misión que le tocó hacer a Tito, porque Tito tiene que seleccionar entre los cristianos de Creta y de todas esas ciudades a hombres y mujeres intachables, porque lo que hay es un desorden. Eso es lo que sucede en el cristianismo hoy en día. Eso es lo que sucede en la reforma hoy en día. La nueva reforma inicia en 1901, la primera, la segunda en 1960 y la tercera en 1980 y 90. La misma doctrina del montanismo del siglo II, donde solamente el que tiene autoridad es el apóstol, el profeta y el que habla en lengua. Eso era lo que estaba sucediendo. 613 mandamientos que Pablo sostenía por encima de la Biblia. Pero Pablo conoce a Cristo y después desecha
lo que no es de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si somos religiosos, entonces al convertirnos a Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados, desechamos la religiosidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús le dijo a Pablo: ¿por qué me persigue? ¿Por qué te resistes a mi presencia? Si yo te tengo todo lo que tú quieras, todo lo que tú mereces, por lo que tú haces. Y cuando digo hace, no me refiero a matar evangélicos, porque Pablo tenía cualidades. Un hombre letrado, leído, un hombre intelectual, y tenía muchas cualidades. Jesús le dijo: te necesito. Pablo abrió su corazón. Saulo abrió su corazón. Saulo dijo: recibí la presencia del Espíritu Santo. Es hora de predicar el Evangelio. Es hora de llevar las buenas nuevas de salvación. Es hora de desechar todos esos conceptos malos. Mire, si los judíos tenían 613 mandamientos, entonces ¿por qué los judíos de hoy se resisten a no creer en Jesús? Uno, ellos dicen que Jesús no construyó el templo. Ezequiel, que Jesús no trajo la paz mundial. Isaías, que Jesús no reunió a los judíos esparcidos en el mundo. Isaías, que Jesús no entregó conocimiento universal a la raza humana. Zacarías, que Jesús no trajo la paz, no acabó con el sufrimiento, no acabó con el odio, no acabó con la enfermedad, no acabó con nada. Isaías, si tú lees los profetas que te acabé de nombrar, te sorprendes cómo sostienen un concepto equivocado. La Biblia dice que somos templo ¿de quién? Somos templo del Espíritu Santo. O sea que sí, Jesús vino a reconstruir. Reconstruyó tu vida. Pero el religioso siempre piensa en lo material, mientras nosotros, los hijos de Dios, pensamos en lo espiritual. Por eso nos vamos a ir con Jesús. Por eso estamos preparándonos para esa segunda venida, si tenemos la oportunidad en vida de verlo, porque no sabemos cuándo va a venir. El neoapóstol le da fecha a Jesús. Esa es la reforma. La reforma destruye al cristianismo si el cristianismo no tiene bases doctrinales. La nueva reforma apostólica casi divide a la Iglesia Interamericana de Colombia. Casi la divide, porque dividió a casi todas las denominaciones. Digo casi porque estuvimos a un puntico de ser divididos. Pero la palabra de Dios dice que la Iglesia Interamericana de Colombia conoció de Jesucristo y se sostiene en la palabra de Jesucristo, se sostiene en la presencia del Espíritu Santo, se sostiene para bendición de los demás. Y esa bendición es para todos aquellos que no conocen de Cristo. Pueden venir todas las reformas, pero la Biblia dice que tenemos un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Si edificamos la casa sin el fundamento, entonces viene la reforma y nos destruye. El arrepentimiento, el encuentro de Saulo con Jesús. Tú tuviste un encuentro con Jesús, no como Pablo. Pero quizás tu encuentro
cambia el concepto de lo que se está viviendo en la historia, porque lo tuyo fue totalmente diferente. Quizás alguien te llevó el evangelio ajeno, quizás un familiar, o quizás te encontraste un tratado en el piso, porque muchos se han convertido. Se encontraron un tratado y hoy dan testimonio. Me encontré un tratado y me convertí a Cristo. Porque no sabemos cómo va a actuar Dios. Lo que sí sabemos es que Él va a salvar. A los corazones que abren todo hacia Él. El propósito tuyo siempre es sostener tu vida espiritual. Como cristiano, como hijo de Dios, estás llamado para ser bendecido a través de la palabra, para ser fortalecido a través de ella. Ese es el propósito y por lo cual nosotros nos preparamos cada día. Nos preparamos para tener conocimientos, porque Jesús lo dejó. Nos estamos preparando para bendecir a los demás, los que están en casa primeramente y después todos los compañeros que están allá y amigos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito por el cual Jesús tuvo ese encuentro con Saulo. Tú tuviste ese encuentro de manera sobrenatural. El Espíritu Santo tocó tu corazón y te dijo: te necesito. Y hoy creo yo que estás para bendecir no solamente tu vida, no solamente tu hogar, sino para bendecir a los demás. Porque no se trata de perseguir, sino de enseñar las buenas nuevas de salvación. De eso se trata. Y a su nombre. Y a su nombre. El encuentro de Jesús con Pablo, con Saulo, porque aquí lo llama Saulo. El arrepentimiento de Saulo hacia Jesús para comenzar a hacer lo que a Dios le agrada. Llevar ese evangelio de salvación. Pablo dijo: estoy listo. Y noten, pasó de perseguir quizás también a ser perseguido. Pero él dijo: para mí el vivir es Cristo. Eso lo dijo antes de que le cortaran la cabeza, porque a él lo decapitaron por predicar el evangelio de Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Mérito que se llevaron muchos cristianos en medio de la pandemia, porque algunos murieron y quizás en su lecho de muerte dijeron: gracias, Señor, porque me voy directo al reino. Quizás otros no tuvieron esa misma situación. Apareció la muerte y no estaban preparados. Nosotros tenemos que estar siempre preparados. La posición de Saulo, la posición de Ananías para ir y bendecir a Saulo. El Señor le dijo, le mostró: va a venir un hombre llamado Ananías, él pondrá las manos, orará por ti y recibirás la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre tu vida. Después de ese momento no se repite más la acción, porque el Espíritu Santo viene una sola vez. No viene ni 10 ni 100 veces, ni 1000 veces. Una sola vez. ¿Sabes cuál es la diferencia de un cristiano al llegar al reino? En que muchos se arrepienten
pero no se convierten. Por eso el Espíritu Santo no llega sobre ellos. El propósito de nosotros es convertirnos, ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ser herederos y coherederos del reino. Al recibir ese premio, ese mérito, entonces somos constituidos, somos legítimos. Y a su nombre. El arrepentimiento, la conversión, elementos importantes en el texto, elementos que nos ayudan a entender cómo el cristianismo evoluciona en este tiempo, cómo el cristianismo se desarrolla cada día más enfrentando todo lo que viene en nuestro siglo XXI. ¿Cuántos se preparan para lo que viene? Porque si bien hay muchas bendiciones, porque no es que las busquemos. El neoapóstol te dice que tienes que buscarla, que tienes que comprarla. Jesús dice que ellas te alcanzarán si oyeres atentamente y guardas y pones por obra. Ellas son las que te van a alcanzar. Bien fuerte, porque es para nuestro Dios. Aleluya. Es la posición en que yo estoy. ¿Cuántos no fueron engañados por la reforma, por las falsas doctrinas? Aquí en Medellín yo conocí un caso de una iglesia que el pastor incitó a la iglesia a entregar dinero a este neoapóstol, y en última perdieron su dinero. Pero también uno de ellos se rebeló y dijo: si no me devuelven la plata de mi casa, tenemos problemas, porque traigo los muchachos del barrio. Fíjese, porque no entendemos lo que Jesús nos está diciendo, porque la fe para muchos cristianos no se cimenta bajo la palabra de Dios, sino sobre el concepto doctrinal de ciertos hombres que imponen mandamientos sobre la Escritura. Evolucionó, la reforma todavía está. Muchos neoapóstoles, el último ya cayó, porque dice Jesús que la pelea es con él, no contra el cristiano. Nosotros estamos para llevar el mensaje de salvación. La Biblia dice que Jesús no nos desampara, que Jesús siempre está ahí, que la presencia del Espíritu Santo está sobre el cristianismo, y el cristianismo es el que lleva el mensaje para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Por eso tenemos que tener buen entendimiento. Los judíos de nuestro siglo dicen que no aceptan a Jesús porque no trajo conocimiento universal sobre Dios, sobre la raza humana. Tú te lees el profeta Zacarías y te das cuenta que ellos afirman con eso. Lo que no pueden afirmar ellos es que Jesús con sus obras desarrolló un conocimiento sobrenatural sobre el cristianismo. Y es Jesús quien nos dice: el que está falto de sabiduría. Pero parece que estos judíos del siglo XXI no buscan sabiduría. Por eso Pablo en sus cartas advierte a la iglesia: pilas. Hay que estar alerta de todo lo que sucede. Hay que estar alerta
Siempre lo he sostenido desde el principio del Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Si algún día se levanta el anticristo, un anticristo que yo lo veo difícil, un anticristo, un solo hombre para dominar el mundo, tiene que salir de la iglesia. Tuvo que haber conocido a Cristo para rebelarse contra él. Y lo está consiguiendo, porque eso es lo que hace la reforma apostólica. Una reforma que viene del siglo II. Una reforma que el cristiano no ve. Una reforma quizás porque estos hombres y mujeres, a costa del dinero de los demás, dicen que tienen toda la autoridad, toda, absolutamente toda, que ellos están por encima de la palabra de Dios, porque la palabra de ellos es una palabra dinámica, la nueva palabra de Dios para bendecir al cristianismo. Eso es lo que está sucediendo en las redes sociales. Doy gracias al Señor porque cada año que pasa, cada vez que evolucionamos, entendemos mucho mejor la Escritura. Y que también hombres y mujeres que llevan la presencia del Espíritu Santo enseñan conforme a las Escrituras. Tú tienes que estar siempre atento, porque la fe siempre va a ser por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Saulo recibió a Jesucristo como único y salvador. Saulo le dijo a la vida vieja: esto pasa, y ahora todas son. Saulo dijo: no me quedo con los brazos cruzados, ahora le muestro a los demás quién es Jesucristo. Si antes me resistía a él, ahora le voy a hablar a todos quién es Jesús. El último apóstol de Jesucristo. Mire, yo sostengo una cosa: si el apóstol es el enviado por Dios a la iglesia, y cuando digo a la iglesia no es a una sola, a las iglesias. El apóstol es el que lleva a levantar a la iglesia. El apóstol cumple una función de formar una iglesia. Si cumple estas funciones, entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué el misionero no tiene estas funciones? ¿Por qué el misionero no le dicen apóstol? Porque todo misionero que va a diferentes países va y deja la palabra de Dios, no descansa hasta que la palabra de Dios sea cimentada, no descansa hasta formar una iglesia. Después de formada, cumple una misión y le dice: Señor, ahora voy a ir a tal lugar. O es la misma presencia del Espíritu Santo la que le dice: te necesito para que vayas a este otro lugar. Es el arrepentimiento, es la conversión la que transforma todo. Estos misioneros sí son apóstoles de Jesucristo, son enviados. Hoy nosotros conocemos el Evangelio por estos hombres y mujeres que entraron a Colombia, que entraron a Venezuela, que entraron a Ecuador, que entraron a Argentina, que entraron a todos los países de Latinoamérica. Hoy conocemos el Evangelio, pero también entendemos que vienen las artimañas del enemigo causando caos y terror en medio de la iglesia. Pablo predica en Damasco, Saulo escapa de los judíos, versículo 23, Saulo llega a Jerusalén, y en el versículo 31 dice que la iglesia
Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es la función que tú y yo debemos de hacer como discípulos. Es la posición en que yo estoy para ser bendecido. Más que tener un nombre, es la posición en que yo estoy para servirle a los demás. Tú estás aquí con un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Mostrar el evangelio de salvación de Jesucristo. Mostrar en base testimonial la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Mostrar que eres totalmente diferente, que el cambio fue sorprendente y sobrenatural. Así como Pablo cambió su historia, entonces tú estás para cambiar siempre la tuya, reteniendo siempre todo aquello que es malo, desechándolo. La Biblia dice escucharlo todo, pero retener ¿qué? Únicamente lo que es bueno. Lo demás, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y con esto termino porque estamos a punto de ver la celebración del Halloween. Y aquí es donde muchos cristianos son infectados por la presencia demoníaca. ¿Tú sabes qué se celebra en el Halloween? Y no tienes por qué disfrazar a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tus sobrinos, ni a ningún pariente pequeñito que esté en tu casa. Es la posición tuya delante de Cristo. Tú sabes que el Halloween persigue a la iglesia. Sorprendente, cuando el cristianismo quiso celebrar el día de la Biblia en el mes de octubre, entonces el anticristo dijo: voy a celebrar el Halloween. ¿Para qué? Para frenar esa palabra maravillosa que Jesucristo solo a ti te ha entregado a nivel personal. Hoy eres bendecido. Tu familia es bendecida. Tu trabajo es bendecido. Tu casa es bendecida. Todo lo que tú posees de bendición, porque es Jesús quien te lo ha entregado. Y eres tú quien le has abierto su corazón. Eres tú quien le ha dicho: Señor, perdona mis pecados. Y gracias, muchas gracias, Señor. Es la posición en que tú estás, no solamente para bendecir tu vida, sino bendecir a los demás. Colócate de pie. Se puede evidenciar la supremacía de Dios en el texto. Él utiliza un mecanismo que son incomprensibles para nosotros. Con esto te digo que Jesús, quien se le apareció a Pablo de manera sobrenatural, y es Jesús quien aparece en tu vida de manera sobrenatural. Eso lo haces tú a través de la oración en el matutino por la mañana. Eso lo haces tú en tu aposento, escuchando palabra de Dios, leyendo palabra de Dios. Eso lo haces tú cuando constantemente tienes una inquietud por buscar a ese Dios poderoso. Eso lo haces tú para recibir bendición, porque ellas son las que te van a alcanzar, porque es tu corazón, es tu vida, es tu familia.
protege a tu familia. Protégela. No te resistas. Cumple la función. Jesús dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te resistes? No puedes resistirte. Cierra tus ojos y háblale al Señor. Es un momento de darle gracias, porque tú has recibido a Jesús como único y Salvador, y es la presencia del Espíritu Santo la que ha descendido sobre tu vida. Dale gracias porque es un día de bendición, no solamente para nosotros, sino para Colombia, para los países latinoamericanos y todos aquellos que celebran hoy la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Él es la bendición, la que fluye de manera sobrenatural en medio de nuestro mundo. Padre, gracias, porque es tu presencia, Señor, sobre nosotros. Gracias por bendecirnos a través de ella, oh Dios. Gracias, oh Padre Celestial, porque tu presencia nos fortalece, Señor. Nos unge, nos llena, oh Dios, cada día. Y eso lo haces solamente a través del Espíritu Santo. Te damos gracias porque con esta función de Él somos movidos, oh Dios, al templo. Somos movidos al lugar de trabajo. Somos movidos, oh Dios, a diferentes lugares. Pero también, al ser movido, genera un propósito en nuestras vidas. Sacar un momentico, Dios, unos minuticos y transmitir tu palabra, oh Dios.